Pues vamos a conocer un poco de historia con Iván Donoso y la siguiente entrevista que nos tiene preparado para el día de hoy. Adelante, Iván. Gracias, Katy. Pues el experto aquí en este tema es el profesor Romer Escarriola, que todos los años nos acompaña y comparte con nosotros sus conocimientos y nos pone en perspectiva realmente lo que sucedió desde que nos convertimos en república pues, independiente, ese 3 de noviembre de 1903, cuando nos separamos de Colombia. Profesor, bienvenido. Agradecido. Estamos ya en vísperas de esta celebración del 3 de noviembre, mañana. Realmente la motivación de Panamá en ese momento de convertirse en república independiente era un verdadero movimiento nacionalista de patriotismo, o había una fuerte influencia de hacer negocios y de que pues se pudiera lucrar a través de la creación de una nueva república. Bueno, hay varias formas de explicar eso. Hay unos que explican que nosotros, principalmente los historiadores de los Estados Unidos y los historiadores colombianos, dicen que nosotros somos un estado inventado por los Estados Unidos y somos producto de un mal parto y somos el resultado de un negocio entre un país que trataba de ser independiente y una gran potencia. La otra forma de ver la independencia es que efectivamente para mí en el siglo XIX se había un sentimiento nacional. Y todo el siglo XIX lo demuestra, en el 30, 31, con Tomás Herrera, en el 40, con la Guerra Civil de los 1000 días, con Justo Arosemena, con el Estado Federal, que desaparece y es decapitado por el presidente Rafael Núñez en el año de 1886. Sí hay sentimiento nacional, patriótico, auténtico por lograr la independencia. Y los periodistas fueron perseguidos, José Sacoris Mendoza, y la prensa fue cerrada y la prensa fue clausurada, y los periodistas fueron mandados al exilio. Si eso no es prueba suficiente, entonces podemos decir que hay otras pruebas más. ¿Por qué no estábamos conformes de pertenecer a Colombia? Ser un Primero porque nosotros nos unimos en el 21, hay dos intentos, en el 10 y en el 21. Y nosotros nos adscribimos a la Gran Colombia por la imagen del libertador Simón Bolívar, y el acta de independencia del 10 en Los Santos y del 28 en la ciudad de Panamá, principalmente la de Los Santos, dice que nos queremos unir a Colombia por vivir en un país republicano y democrático. Ese es el punto central de nuestra unión. Y la teoría esa de que estábamos en el abandono, de que el progreso aquí no eso llegaba, ¿eso es realmente cierto? Totalmente cierto. En 1872, para nada más ponerle un ejemplo, aquí en Panamá, en ese año hubo 5 presidentes. Y esos 5 presidentes, ninguno cumplió ni siquiera 3 meses seguidos de su mandato presidencial. Los magistrados, la policía, los jueces, los alcaldes, todos eran impuestos por Colombia. Y tanto eso es que incluso las leyes de sección fueron aplicados. Los recursos de nuestra explotación de la vía transísmica eran una y exclusivamente para mantener el ejército mercenario que custodiaba o reprimía al pueblo panameño. Caso Victoriano Lorenzo. Victoriano Lorenzo, para sellarla, para aplacar el movimiento popular, fue fusilado en las bóvedas. E incluso Victoriano era amparado por un tratado de paz. El artículo 7º dice que después de la guerra de los 1000 días no podía ser ni juzgado por un tribunal civil ni juzgado por un tribunal militar. Y simplemente lo juzgaron y lo fusilaron por encima de un tratado de paz. Profesor, hay quienes argumentan de que la enseñanza en nuestras escuelas de la historia panameña es muy superficial. ¿Por qué no hemos dado ese paso de realmente compenetrarnos y meternos más profundo y escarbar la historia? Yo sí le voy a responder. Hay un problema en la educación y los fracasos de la educación no se deben ni a los profesores ni a los directores, se deben a aquellos que están construyendo un sistema educativo. Le pongo un ejemplo. Cuando Porras en el 20 trata de reformar la educación, es la reforma bajo una filosofía del liberalismo y se fijaba en la esencia del hombre del campo y del hombre de la ciudad. Todos los otros sistemas educativos que hemos querido implantar son copias de países extranjeros. El pragmatismo de Dewey. Ahora tratan de aplicar un sistema educativo. Si yo voy a hacer un sistema educativo, yo tengo que saber qué es el panameño. Tengo que saber su cultura, su idiosincrasia, su pensamiento, su forma de ver la sociedad en general.
incluso saber si existe o no existe libertad de expresión, saber si existe la justicia o no existe la aplicación de la justicia en Panamá. Hay que partir del análisis del hombre panameño. Como los griegos hace 2500 años explicaban cuál era la esencia del mundo y del hombre griego, los pedagogos, el Ministerio de Educación no tiene que traer sistemas educativos y planes y proyectos traídos de Chile, de los Estados Unidos, de Ecuador o cualquier país. Lo primero que tiene que hacer la ministra de Educación o cualquier ministro es construir un sistema educativo en base al hombre panameño, y van a fracasar. Y perdone que eso lo diga, y no es que esté contento con que fracasen. Me estoy dolido en que fracasen, porque vamos a fracasar. Porque no vamos a construir un sistema educativo en base a la esencia del hombre del campo, ni el hombre de la ciudad, porque estamos trayendo proyectos del extranjero. Por eso es que vamos a fracasar. Y lamentablemente no quiero que fracasemos. Profesor, el tiempo pues apremia, pero yo quiero que usted nos remonte en este momento a 1903. ¿Qué estaba pasando en 1903? En un día Bueno, habían dos partidos. El 2 de noviembre. El 2 de noviembre, sí, previo a la el 2 de noviembre, separación. pues, María Ausa de Amador compra las telas, confecciona la bandera, se la da a un banquero, Germán, para que la guarde, y el banquero le da miedo y María Ausa de Amador se queda con la bandera. El 3 a las 7 de la mañana nos damos cuenta de que hay 500 soldados que han llegado a Colón para tomarse la ciudad de Panamá. Y eso es fundamental. Dicen que la independencia iba a ser el 3, eso es falso. La independencia nunca iba a ser el 3. La de independencia se adelantó porque llegaron los barcos con 500 soldados y 2 generales, Tovar y Amaya, para tomarse la ciudad de Panamá. Y se convence al general Esteban Huertas para que se una a el sentimiento de independencia. Y Huertas tenía una opción: o te unes o te van a licenciar del ejército. Así que Esteban Huertas se licenció. Y fue la unión de 2 partidos, el liberal y el conservador, que habían estado en lucha irreconciliable. Y todo esto respaldado por los Estados Unidos. Sí, estamente respaldado por los Estados Unidos. Hay alguien que se plantea la siguiente teoría: nosotros somos un país que es producto de un aborto de los Estados Unidos. Yo pienso, además de que considero que es irrespetuoso eso, yo no me avergüenzo, o quizás no sería la palabra, de que los Estados Unidos hayan intervenido en la independencia. Si no hubiéramos tenido aquí un canal fracasado por los franceses, ¿qué hubiera pasado el 3 de noviembre? Hubiéramos desaparecido prácticamente y hubiera habido una crisis económica tremenda. Los Estados Unidos intervinieron en la independencia y por eso nosotros los panameños somos vendidos, traidores, como dicen los historiadores colombianos y norteamericanos. Yo creo que absolutamente que no. Que hay patriotas en Panamá, que en el 3 hubo patriotas que intentaron construir una nueva ¿Pero usted cree república. que se hubiera logrado la separación de Colombia o todavía formáramos parte de Colombia si no hubiera estado Estados Unidos de por medio? Si no hubiera estado Estados Unidos de por medio y su intención de hacer un canal. La historia no puede adivinar los hechos, pero yo pienso que las contradicciones se hubieran agravado tanto que incluso el Partido Liberal, yo pienso que se hubiera podido rearmar otra vez, porque el Partido Liberal entrega las armas antes de la independencia, producto de un pacto. Y yo pienso que ese pacto, a pesar de que se planteaba la paz, hubiese otra vez sucedido una guerra civil en Panamá. Profesor Romer Escarriola, muchas gracias por la visita y pues por ponernos en perspectiva toda esta... Lástima que haya sido tan corta. Sí, el tema es que estamos cortos de tiempo hoy, pero gracias de todas formas, muy instructivo pues lo que nos ha aportado esta mañana acá en Next Noticias.